Estamos en la segunda secunde, cuestiones 1 a la 16. En esas 16 cuestiones trata Santo Tomás de la fe. Después de haber hablado en la prima secunde de los principios de los actos humanos en general, ahora trata en la segunda secunde de cada virtud en particular. Por eso decíamos que es tan larga y tan interesante esa parte de la suma, porque virtud por virtud va explicando. Algunas ya de las virtudes, digamos, menores, a la mayoría les dedica una sola cuestión de la suma, pero a la fe, que es la primera, le dedica, como decimos, 16 cuestiones de la suma. En primer término muestra que el objeto material de la fe es todo cuanto ha sido revelado por Dios. Sobre todo los misterios sobrenaturales, inasequibles para la inteligencia natural del hombre o incluso del ángel. Por tanto, el objeto material de la fe, repito, es la revelación de Dios, todo lo revelado por Dios. Y el objeto formal de la fe, el motivo formal de su asentimiento, ¿por qué creemos? O sea, objeto material, ¿qué creemos? Lo revelado por Dios. Objeto formal, ¿por qué creemos? Por la veracidad de Dios, que supone su infalibilidad y apoya su autoridad. Veracidad, infalibilidad y autoridad de Dios revelante. Por eso la fe es sobrenatural, porque el fiel, por la fe infusa y por una gracia actual, asiente sobrenaturalmente al motivo formal de esta virtud. O sea, yo asiento, si Dios me concede la fe y me concede la gracia actual, yo asiento, digo que sí, a la veracidad de Dios, a la infalibilidad de Dios y a la autoridad de Dios. No asiento por razonamientos apologéticos, fundados en la evidencia de los milagros, en las demás señales de la revelación. Esto me ayuda, esto ayuda a mi fe, no poco. Pero yo no asiento porque el milagro, asiento porque Dios es Dios y no puede engañarse ni engañarnos. Y además yo no asiento con un acto discursivo, raciocinando, concatenando argumentos. Eso es una búsqueda cerebral de Dios. Por eso la gente no puede creer. Es que no tengo fe. Pero ¿cómo va usted a tener fe? Si usted se pone a intentar tener fe como el que hace un teorema matemático. Eso no es la fe. La fe pídala a usted como un don y asienta humildemente, porque Dios es Dios. De manera que no es un acto discursivo, sino un acto sobrenatural, el que me hace adherirme a los misterios revelados. Y además miren qué bonito, con ese solo acto, no hay que desdoblarlo en dos, con ese único acto simple y sobrenatural, yo creo a Dios revelante y a Dios revelado. O sea, creo a Dios en sí mismo y creo lo que Dios me ha dicho de sí mismo. Así como con un mismo golpe de vista, el ojo ve la luz y en la luz ve los colores. No tengo que mirar primero la luz y los colores, lo veo de todo. Pues en la fe igual. Digo que sí a Dios y digo que sí a la palabra de Dios. De esto resulta que la fe infusa, a pesar de la oscuridad del motivo, porque el motivo yo no lo veo, lo creo, y a pesar de la oscuridad de los misterios revelados, la fe infusa es una certeza esencialmente sobrenatural, superior a toda certeza natural. Yo creo
creo mucho más en Dios, en sí mismo, y en lo que Dios me ha dicho, que en que el sol está alumbrando hoy. Porque para que creer que el sol esté alumbrando, tengo que razonarlo. Tengo que hacer es evidente, sí, es una evidencia, pero es una evidencia que necesita de mi razonamiento. Y a Dios tengo que asentirlo con humildad, y como la fe es un don, y el Espíritu Santo me da la gracia, es mucho más sobrenatural e intensa esta certeza que cualquier otra certeza material o natural. ¿Por qué? Porque la fe no se apoya en un motivo creado, sino en la autoridad de Dios revelante. Bajo la gracia actual, la fe infusa hace que nos adhiramos infaliblemente a ese motivo en un orden muy superior al razonamiento apologético, que culmina en un juicio de credibilidad, pero no la fe. Yo razono algo, bueno, esto llego a la conclusión de que es creíble. Eso lo puede decir un pagano, pero no dice yo tengo fe. Por tanto, esto es lo propio de la doctrina tomista sobre la fe. Su sobrenaturalidad esencial. También en esto difiere Escoto. Para él no es sobrenatural el acto de fe. Pero Santo Tomás dice que es sobrenatural a causa de su objeto formal, Dios, y sus misterios, que son inasequibles a una inteligencia creada con sus solas fuerzas naturales. Por tanto, vamos repitiendo una vez y otra. Motivo formal de la fe infusa: veracidad de Dios, autor de la gracia. Infalibilidad de Dios, que no puede engañarse ni engañarnos. Autoridad de Dios, en la cual se sustentan sus verdades. Este motivo, triple motivo formal, es inasequible para la inteligencia natural del hombre y hasta del ángel. Para alcanzarlo es necesaria la virtud infusa de la fe. Si fuese suficiente la fe adquirida, la que yo trabajo y me empeño en tener, entonces esa fe adquirida, que también tiene el demonio, El demonio tiene fe, pero no sobrenatural, es fe adquirida. Entonces, si esa fe fuese suficiente, la fe infusa no sería absolutamente necesaria para salvarse, como lo es. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Lo ha dicho nuestro Señor. Ahora parece que todas las religiones son iguales y se dice desde instancias inexplicables. Pero no, el que no crea se condenará. Esto es lo que hay. Y di bautizar a todos los pueblos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que crea se salvará y el que no crea se condenará. Tan solo creed en mí, dice Jesús. Tan solo creed en mí. Consecuencias espirituales, aplicaciones espirituales. Verán qué bonito. De esta doctrina tomista de la sobrenaturalidad de la fe, que después la expuso paladinamente el Concilio de Trento, en contra de Lutero. De la sola fides de Lutero, el concilio habla ampliamente de la fe y toma naturalmente la doctrina de Santo Tomás. Y luego uno de los autores más cimeros, más señeros de los comentaristas de Santo Tomás, en el siglo XVI, que fue el dominico Juan de Santo Tomás, precisamente, en su Tratado de Gracia y de Fide, también habla ampliamente de la fe en este sentido. Las consecuencias, como digo, espirituales, ¿cuáles son? Pues el que mejor las traduce sin parangón posible en la historia de la espiritualidad católica es San Juan de la Cruz. Cuando habla San Juan de la Cruz de la purificación pasiva del espíritu. ¿En qué consiste esta purificación pasiva? Pues en que la fe infusa es purificada de toda mezcla humana,
En la medida en que el alma, bajo la inspiración del don de entendimiento, discierne cada vez más la elevación del motivo formal de la fe infusa sobre los motivos de credibilidad, los milagros, las señales, o sea, cada vez más puro y limpio y recto discernimiento del alma de los motivos de credibilidad. El alma es doctrina de San Juan de la Cruz, que está pendiente de apariciones, de doctrinas nuevas, de revelaciones privadas, tiene que purificar los motivos de su fe infusa, porque el motivo formal de la fe infusa es Dios revelante, revelante de su revelación pública, no revelante de revelaciones privadas. Eso no es fe infusa, eso son adherencias, adornos, accidentes que tú le puedes añadir a fe. Bueno, que te ayudan, bendito sea Dios. A mí me ayuda mucho creer en Fátima, en Lourdes. Pero eso no es fe infusa, mucho cuidado, ¿eh? Eso no es apoyarme en la autoridad de Dios revelante. Pues es una revelación privada, y menos todavía Medjugorje y Garabandal y todo eso que no está ni aprobado. Menos todavía. Pero vamos, que he dicho primero Fátima y Lourdes, para ver que es la revelación de Dios. Entonces San Juan de la Cruz en esto es muy despojador, como lo es en todo, ¿no? A la virtud de la fe, siempre Santo Tomás empareja con cada virtud algún don del Espíritu Santo. ¿Cuáles corresponden a la virtud de la fe? El don de entendimiento, que hace que penetremos los misterios revelados. Esto lo explica en la cuestión 8, preciosamente. Y el don de ciencia, que ya veíamos que nos ilumina especialmente sobre lo que se origina de las causas segundas. Por tanto, el don de ciencia nos hace comprender la gravedad del pecado mortal, la vanidad de las cosas terrenas, la ineficacia de los socorros humanos para alcanzar un fin sobrenatural. Por tanto, don de entendimiento y don de ciencia. Cuestiones 8 y 9 de la Secunda Secundaria.